Hola, el día de hoy hablaremos de dos artistas que incursionaron en el arte de las historietas. Empecemos, ¿con qué es una historieta? La historieta o cómic es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos, dotados o no de texto de acompañamiento, que leídos en secuencia componen un relato o una serie de ellos. Suelen ir enmarcados en viñetas, que son recuadros adaptados en forma y estilo al contenido narrativo o humorístico de la historia. Se compone de una secuencia de viñetas o imágenes que pueden o no estar acompañadas de texto, así como de iconos y otros signos típicos del lenguaje cómic, como las líneas de movimiento o los globos de texto. Todo ello compone una historia y le aporta diversos niveles de sentido. La historia se puede dar en papel o en formato digital, los llamados webcomics, y a menudo es obra de colaboraciones entre escritores, dibujantes, coloristas y diseñadores, cuya cooperación recuerda a la de los profesionales del cine. Una historieta comprende y articula los siguientes elementos: viñetas, ilustraciones, globos de texto, iconos y signos propios. Los pasos para elaborar una historieta son en principio simples, pero metódicos, como en la vida real. Hacerlos con maestría requerirá práctica, pero podemos ordenarlos en tres grandes momentos: conceptualización, creación, revisión. Ahora, con ejemplares de artistas sobre las historietas, hablaremos de estos dos. Empezando con Quino, su nombre completo, Joaquín Salvador Lavado. Nació en 1932 y falleció en 2020. Fue humorista y dibujante argentino conocido internacionalmente por el personaje de Mafalda y por su aguda interpretación de la realidad social. Hijo de padres españoles, fue bautizado con el nombre de Joaquín como su tío. Para no confundirle con este, pronto recibió el apelativo de Quino, su futuro nombre artístico. Estudió primaria en la Escuela de Mendoza y posteriormente decidió inscribirse en la Escuela de Bellas Artes de esta localidad. Allí editaba la revista Ricotipo, en la que Quino soñaba publicar algún día sus creaciones. Entre 1945 y 1949 quedó huérfano, abandonó la Escuela de Bellas Artes y decidió apostar por la profesión de dibujante humorista. Cuando cumplió los 18 años, Quino Salvador viajó a Buenos Aires, donde presentó sin éxito sus dibujos en redacción de diarios y revistas. Años después, en 1954, el semanario Esto Es le publicó su primera página de humor gráfico. Esto dio la oportunidad y le sirvió de plataforma para darse a conocer a otros medios, que pronto le incluyeron entre sus páginas, como lo fue en Panorama, Che, Leoplan y Atlántida. En 1958 fue contratado para ilustrar campañas publicitarias. La empresa de electrodomésticos Agents apostó por sus dibujos, y curiosamente le impuso que los nombres de sus personajes comenzaran por la letra M. El proyecto no funcionó y Quino guardó sus tiras de dibujo. 6 años más tarde aparecía el gran personaje de Mafalda. Las primeras viñetas se publicaron en Leoplan y posteriormente el semanario Primera Plana de Buenos Aires contó con los cómics de Quino de una manera periodística. De esta publicación pasó a El Mundo. 4 años más tarde, Quino viajó a Estados Unidos y posteriormente se instaló en Milán. En 1977, a petición de la UNICEF, ilustró con Mafalda y otros personajes ya conocidos popularmente la edición internacional de la Declaración de los Derechos del Niño. Un año después recibió el trofeo de Palma de Oro. En 1982 fue elegido dibujante del año y se le otorgó el premio Conex de Platino. En 1988, la ciudad de Mendoza lo nombró ciudadano ilustre. Los galardones, homenajes y reconocimientos que seguiría recibiendo su obra fueron innumerables. Es importante mencionar que durante todo este trayecto ocurrieron acontecimientos históricos muy importantes, como lo fueron el fallecimiento de Eva Perón en 1952, líder política y social de Argentina. También fallece el rey Jorge VI tras 15 años de reinato. Lo sucede su hija Isabel II, en Reino Unido. En 1953 fallece el actor y cantante mexicano Jorge Negrete, uno de los representantes emblemáticos del cine mexicano y una de las figuras más importantes del cine en español. En 1955 inicia la Guerra de Vietnam. También Juan Domingo Perón es derrocado de la presidencia de la Argentina, convirtiéndose Eduardo Lonardi en presidente de facto y dando inicio a la Revolución Libertadora. Lonardi, a su vez, es obligado a renunciar y el general Pedro Eugenio Aramburu tomará la presidencia. Volviendo a Quino, algunas de sus obras artísticas más importantes y más reconocidas fueron Bien, gracias, ¿y usted?, de 1976, Déjenme inventar, de 1983,
Quinoterapia, 1985. Gente en su sitio, 1986. Sí, cariño, 1987. Potentes, prepotentes e impotentes, 1989. Humano se nace, 1991. Yo no fui, 1994. Qué mala es la gente, 1996. Cuánta bondad, 1999. Y Qué presente impresentable, 2005. Claro, y de las más importantes y representativas de Kino, Mafalda. De hecho, vamos a conocer un poco más. Mafalda es el personaje icónico de Kino y un verdadero fenómeno mundial hasta los días de hoy, pese a que sus historietas solo se publicaron de 1964 a 1973. A través de la aparentemente inocente nenita de 6 años, de su familia y sus amigos, que fueron Susanita, Manuelito, Felipe, Miguelito y Libertad, el dibujante reflexiona sobre la política, la economía y la sociedad en general, siempre con un toque de humor. La pequeña Mafalda ama a los Beatles, a la democracia, a los derechos de los niños, a la lectura, a la paz y a los panqueques. Odia a James Bond, a las armas, a la guerra y tomar sopa, y sueña con arreglar el mundo. Mafalda fue llevada a más de 30 países y se convirtió en la cara de diversas campañas publicitarias, postales y estampillas. Además, ha sido homenajeada en decenas de exposiciones en Argentina y en el extranjero. Su vigencia es un gran reconocimiento a la calidad del trabajo de Kino y al carisma de los personajes que creó, y tampoco deja de ser una muestra de que el mundo no ha cambiado tanto desde entonces. Actualmente, también está disponible en formato digital en el sitio oficial de Kino. Ahora sí, vamos a pasar a otro artista de esto que es la historieta, Gabriel Vargas. Gabriel Vargas Bernal nació el 5 de febrero de 1915 en Tulancingo, Hidalgo, hijo de Víctor Vargas y Josefina Bernal. Su padre fue un comerciante exitoso, mientras que su madre se dedicaba al hogar. A los 4 años perdió a su padre, por lo que él, su madre y sus 11 hermanos se mudaron a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades para sobrevivir. Pocos años después, su fascinación por la lectura marcó su vida, cuando a los pocos meses de haber ingresado a la primaria fue transferido a 3er grado, debido a que sus profesores le dijeron que sabía demasiado. Posteriormente, empezaría a desarrollar su extraordinaria facultad de dibujar, descubriendo así un talento nato que lo acompañaría hasta los últimos días de su vida, y que lo haría acreedor a múltiples distinciones. En 1930 obtuvo el segundo lugar en un concurso internacional de dibujo realizado en Osaka, Japón. En 1931 ingresó a trabajar como ilustrador para el periódico Excelsior, en donde rápidamente empezó a ganar experiencia, al punto de convertirse en jefe del departamento de dibujo a la edad de 17 años. Más tarde entró a un concurso de dibujo realizado por la editorial Panamericana, en el cual salió victorioso y le valió la invitación de José García Balseca, dueño de la editorial, para laborar ahí, invitación que finalmente aceptaría y que a la postre cambiaría la historia de la caricatura en México. Después de publicar su primer gran éxito, Los Superlocos, historieta basada en Don Gilemón, Metralla y Bomba, un mexicano de clase media muy tramposo y encajoso que llegó a ser diputado. Fue en 1948 cuando se publicó por primera vez la revista de La Familia Burrón, una crítica humorística sobre la sociedad mexicana, mostrando lo positivo y negativo de la vida de México desde el punto de vista de una familia de escasos recursos. La publicación se realizó por más de 60 años en 2 etapas, en las que durante su mejor etapa logró un tiraje de 500.000 de ejemplares diarios. Fue en 1971 cuando don Gabriel decidió dejar de trabajar para García Valesca después de casi 40 años, crear su propia empresa editorial, empezando así la segunda etapa de la revista, la cual fue publicada cada martes hasta el 26 de agosto de 2009, cuando se imprimió el último número, la edición 1616. Es importante mencionar que La Familia Burrón es reconocida como una de las obras más importantes y referentes dentro de la cultura popular mexicana. Durante todo este trayecto ocurrieron acontecimientos históricos importantes que marcaron los años, como por ejemplo, en 1955, por primera vez las mujeres votaron en México. En 1963, primera transmisión a color a través del Canal 5. En 1968 fue los Juegos Olímpicos en México y la matanza estudiantil en Tlatelolco. En 1977, crisis económica
por la devaluación del peso, y en 1985 fue el terremoto en la Ciudad de México el más fuerte en la historia. Ahora, regresando a Gabriel Vargas, algunas de sus obras importantes fueron La familia Burrón, La vida de Cristo, Sherlock Juan, Pancho López, El Gran Putín, Los Chiflados, Los del 12, Sopa de Perico, El Chango del Fori. Cabe mencionar que a pesar de búsquedas interminables, no encontramos algunas imágenes de estas historietas más que la de la familia Burrón, que fue muy icónica e importante en la vida de Gabriel Vargas. Ahora sí, continuemos. La obra más importante de Gabriel, como ya lo mencionamos, fue la de Familia Burrón, de la cual platicaremos un poco más. La familia Burrón fue una revista en tamaño media carta que se publicó desde 1948 y se dejó de editar en el número 1616 del 26 de agosto de 2009, como anteriormente ya mencionamos. Una antología impresa por Editorial Porrúa y seleccionada por el autor se publica actualmente. La colección completa se exhibe en un museo de Florencia, Italia. Además, coadyuva con la cátedra sobre la sociedad mexicana que se imparte en la Universidad de la Sorbona en París. El Museo del Estanquillo de Carlos Monsiváis en la Ciudad de México dedica también una sala a la familia Burrón, su serie más famosa. De igual manera, en la calle de Regina, el centro de la Ciudad de México, en 2010, se pintó un mural con los Burrón, como tributo a Vargas, a Frida Kahlo, a Carlos Monsiváis y a otros personajes. Se llama Sueño de una tarde de domingo en el Callejón del Cuajo. Para concluir con este video, podremos decir que cada artista plasma su trabajo de una forma única, que transmite a los lectores y llama su atención. Las historietas o cómics fueron y son parte importante de la historia del arte, generando nuevas formas de expresión, en este caso con una proyección humorística, pero con educación. Así finalizamos este video, espero que te haya gustado y no olvides que todas las fuentes de información te las dejo aquí abajo en la caja de descripciones. ¡Hasta luego!